¿Qué tal, navegante? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, espero que te encuentres bien de salud y en compañía de tus seres queridos, en compañía de tus amistades, en compañía de la familia, en compañía de quien te haga feliz, navegante. Bueno, primeramente, navegante, voy a tener que, digamos, recuperar el tiempo perdido. Como ustedes saben, he estado ausente aproximadamente un mes y medio de las cámaras y de digamos, canal que tanto nos apasiona. Lo que ocurre es que he tenido algunas situaciones académicas, profesionales, que me han tenido muy ocupado. Entonces, bajo digamos, asunto de tener que especializarse en una rama superior a la trayectoria de tu carrera, es que te encuentras a veces, digamos, muy ocupado y concentrado en este asunto. Pero, navegante, siempre hay espacio para ti, siempre hay espacio para mí, siempre hay espacio para la geopolítica, siempre hay espacio para la historia, siempre hay espacio para los relatos, para las epopeyas y las aventuras que a través de este canal uno puede llegar a enterarse. Entonces, yo te estoy dando un extracto y un resumen breve de algunos, digamos, problemas geopolíticos que se presentan en el mundo. Te doy algunas soluciones y te estoy presentando también digamos, el foco o el punto nodal histórico que hace que genere las causas de los conflictos y problemas actuales. Entonces, nos vamos a ocupar hoy día de África. Bien, comenzamos con África. ¿Por qué es importante África? En realidad, todos los países, todas las regiones, todos somos importantes, pero ciertamente algunas situaciones geoestratégicas que ocurren en el mundo llegan hasta nuestras, digamos, lugares de orígenes donde nos encontramos. Los problemas que suceden en Oriente Medio, los problemas que suceden en Europa del Este, los problemas que suceden en África, los problemas que suceden aquí en América, los problemas que suceden en Oceanía, cada problema está vinculado hacia nuestro territorio, hacia nuestra persona, hacia nuestro, digamos, status quo en donde nos mantenemos. ¿Por qué? Porque todos estamos interconectados, estamos entrelazados. La globalización ha hecho posible esto. Entre las múltiples ventajas que nos ha dado la globalización, nos ha dado el estar interconectados tanto comercialmente, económicamente, muchas veces socialmente, porque lo vemos por la televisión, políticamente, porque algunas, digamos, decisiones influyen, y también muchas de esas decisiones y situaciones que ocurren allá en el otro lado del mundo llegan y tienen influencia aquí en nuestro país. ¿No es cierto? ¿Por qué estuvo tan caro la gasolina? Por las guerras, señores, ¿no? Por las situaciones políticas que generaron esas guerras, ¿no? Y previo a esas situaciones políticas han habido situaciones históricas que, lógicamente, navegante, tú debes estar enterado, ¿no? Entonces, nos subimos a la nave y nos vamos, navegante. ¡Listo! Abróchate los cinturones. Comenzamos, navegante. África es un país que es un continente que tiene albergando una serie de países que tienen una historia que se remonta digamos, a la aparición de los primeros homínidos. Datan de unos 5 millones de años atrás que se encontraron los restos humanoides. Entonces, África es, para nosotros, en nuestra historia arqueológica, el continente más antiguo del planeta, porque se encontraron restos homínidos, ¿no? Que han sido sometidos al carbono 14, que han sido sometidos a otro tipo de pruebas experimentales. Entonces, África ha tenido, sinceramente, digamos, un pasado majestuoso, un pasado, digamos, bastante peculiar. Han habido reinos en África que han sobresalido enormemente en su tiempo.
han habido también problemas de situaciones políticas, económicas, digamos, geopolíticas que han afectado el transcurso de los países que actualmente están, digamos, en conflicto. Algunos de esos problemas se remontan a las épocas de la colonia. Entonces, señores, no quiero resumir, digamos, la historia de África porque es un resumen bien largo. Entonces, lo que vamos a hacer es narrar brevemente al punto donde queremos llegar. ¿Qué nos interesa de África? ¿Por qué estamos hablando de África? Geopolíticamente, África ha tenido, digamos, un impacto brutal en la economía y en la industrialización del planeta. Digamos, el mayor efecto que causó en África hacia el mundo fue la famosa repartición de África, ¿no? Fue la famosa conferencia de Berlín, en la que el alemán más ilustre, Otto von Bismarck, simplemente, digamos, repartió África entre las potencias mundiales. Pero todo esto tiene un asidero, tiene sinceramente, digamos, una historia, de dónde comienza. Para comenzar, África no ha sido, digamos, como algunos lo imaginan, un continente subdesarrollado en donde no hubo desarrollo, no hubo, digamos, el despegue económico o el despegue político, ¿no? O el despegue social, porque también África ha tenido épocas brillantes, épocas de oro, ¿ves? Uno de los países o de las regiones que sobresalieron en África fue, por ejemplo, Mali, ¿ves? Mali tuvo unos, digamos, reyes que a través de su historia llegaron a convertir a Mali en una, digamos, en un país o una región de ricos y poderosos, ¿no? Comerciaban con sal, con minerales, tenían oro, tenían cobre, había bastante granos, había vegetales. Hasta ahora existe, pero tiene, digamos, ahora ciertos problemas políticos, ¿no? Que a veces hace imposible el despegue económico. Bueno, entonces en esas épocas, hablamos de los años 1200, en la que Mali era poderosa y que era uno de los, digamos, reinos más florecientes de África. No, después usted me va a entender por qué estamos hablando de Mali, ¿ya? Después usted me va a entender. Entonces, Mali tenía todo ese tipo de bondades, ¿no? Tenía animales, tenía bastante vegetales, tenía para comerciar con oro, tenía diamantes, tenía, digamos, gran cantidad de mano de obra, que al final de cuentas, como habían varios reinos alrededor de Mali, terminaron siendo, digamos, vencidos, derrotados estos pequeños reinos, y también hubo comercio de esclavos, ¿ves? En esas épocas han habido ese tipo de situaciones que uno ya se ha enterado por medio de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas épocas, hablamos del año ya 1300, hablamos del siglo XIII, del siglo XIV, ¿no? El rey más rico de África, en 1324, llegaron inclusive hasta Egipto, imagínense ustedes, con gran cantidad de cargamento de oro, que desestabilizaron la economía de Egipto en esos tiempos. Pero ya les voy a narrar esa parte para que usted me entienda, digamos, de qué tamaño y de qué magnitud era, digamos, la cantidad de riqueza que había en África. Este señor, este rey que llegó a África, que llegó a Egipto con gran cantidad de oro del reino de Mali, era Mansa Musa. Mansa Musa, en el año 1312 a 1339. Imagínense que llegó con tanto oro en una caravana enorme que visitó en esas épocas, ¿no?, el reino más avanzado en su época, que era Egipto. Y a su retorno, cuando se retira de Egipto, se lleva gran cantidad de técnicos, arquitectos, ingenieros, orfebres, sabios y letrados de su tiempo. Todo tipo, digamos, de material humano que podía enriquecer a una nación, que la podía hacer despegar, ¿no? Este señor, digamos, hizo el despegue prácticamente social del país.
construyó catedrales, construyó mezquitas, construyó universidades, construyó escuelas, construyó palacios, hizo una distribución enorme del ordenamiento público, ¿no?, del imperio de Mali. Pero tenían una religión, esta parte eran musulmanes, ¿no?, practicaban el Islam, pero como es África, también habían pequeñas, digamos, como le puedo decir, a ver, religiones paralelas que se practicaban. Ustedes saben que el vudú es de África, entonces habían combinaciones de religiones, habían combinaciones de creencias que hacían posible de que, digamos, fuera una convergencia muy, digamos, ¿cómo le puedo decir?, variada de religiones. El vudú, no se olvide usted el vudú. Ya vamos a hablar del vudú en otro video que también es interesante. Bueno, entonces en el siglo XIII el imperio de Mali tenía tantas tierras y tanto poder que se extendía hasta el río Níger, ¿no? África occidental, llegaba hasta los reinos de Soigul, llegaba hasta Ghana, llegaba hasta el reino de Moxi y Tuaregs. Estos reinos estaban, digamos, eran reinos satélites de Mali. En esa época Mali era un, digamos, reino floreciente en comercio, industria, en ganadería, cultivo agrícola, textilería, en pesca, tenía costa. En esa época ya el rey lo había considerado o lo había establecido como una federación de tribus, pueblos y ciudades bajo una sola autoridad. Entonces, luego, con el tiempo, entra a gobernar el rey Sundiata Keita entre los años 1205 y 1255. Estamos retrocediendo un poco para entender esta parte que es interesante. Este rey venía de la etnia de los mandingas, que eran habitantes de Gambia, Senegal. O sea, esta, digamos, etnia de los mandinga, que mucho lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en la serie de Chaka Zulu, ¿no? Eran etnias, eran poblados que se extendían, que tenían la misma, digamos, raíz cultural, la misma raíz, digamos, social, se extendían por Gambia, por Senegal, por Sierra Leona, Liberia. Eran pueblos vigorosos y de una cultura muy férrea, se identificaban entre ellos por el mismo lenguaje, las mismas creencias. Entonces, este rey pertenecía a esta etnia, pero este rey fue el hijo de un rey anterior que estaba casado con otra reina. O sea, él tenía, el rey anterior, el padre de Sundiata Keita, estaba casado con la reina Sasuma Berete y tenía varios hijos con esta reina. Pero miren cómo es esta parte. Cierto día este rey se encuentra con unos pastores desconocidos, que eran una especie de chamanes o magos, como se le quiera llamar, o profetas, que le revelan que él iba a tener un hijo en el futuro con otra mujer, con una mujer de aspecto horrible, con una mujer fea, desagradable. Pero este hijo iba a ser grande e iba a salvar al pueblo o al reino de Mali. ¿Entienden? Entonces, con el tiempo, este rey se llega a cruzar en un momento de su vida con unos pastores que llevan a esta mujer pastoreando animales de ganadería. Se acuerda de la profecía y toma como esposa a esta mujer horrible y fea, como si, digamos, fuera la revelación de la profecía que se la había presentado anteriormente. Y de esta unión nace Sundiata Keita, el cual cuando nació con problemas médicos, no caminaba bien, era cojo, había nacido enfermizo, había nacido tullido. Entonces tenía problemas médicos este muchacho, pero el destino le tenía disparado, digamos,
situación, digamos, más grande, ¿no? A la muerte del padre, a la muerte del rey, este muchacho con su madre entran en conflicto con la reina Sasuma Berete, quien obliga a que su hijo, Dankaran Tuiman Keita, ¿no? Dankaran Tuiman Keita, que era el hijo, el heredero real, el primogénito, tome el reino por presión de la reina, de la madre, y que expulse a el otro hermano y a la otra madre, porque era un peligro para el gobierno. ¿Ve? Este rey, este nuevo joven príncipe que asume el poder, exilia a su hermano, a su medio hermano, enfermizo, ¿no? Cojo, tullido, con su madre fea. Las expulsa a otro reino, al reino de Memé. Ellos se van en primera porque también corría peligro su vida, o sea, no esperaron, digamos, a que le den la carta de invitación, ¿no? Entonces, con el correr del tiempo, como Mali era una ciudad rica, era un reino, digamos, de bastante economía, había descuidado su sistema militar, su sistema de defensa. Entonces, era, digamos, ambicionada por otros reinos que circundaban. El rey Sosó, el rey de la región de Sosó, invade Mali, invade varios reinos alrededores y invade Mali, derrota, digamos, a la fuerza militar de Mali, que ya estaba gobernado por el hermano de nuestro, digamos, de nuestro héroe, de Sundiata Keita. Lo que yo le estoy contando es una epopeya de Mali, para que usted vea que la cultura africana también ha tenido sus héroes, así como usted, ¿no? Que es de Sudamérica, usted bastante, digamos, usted vanagloria, pues, usted bastante enaltece a San Martín, ¿no? Al libertador Don José de San Martín de Argentina, o a Simón Bolívar de Venezuela, que es un héroe común para todos nosotros. Entonces, ellos también han tenido sus héroes, ¿eh? Así como, digamos, los europeos también han tenido sus héroes de guerra en sus países, y los americanos propiamente también en su guerra de secesión o de liberación del Imperio Británico, o los rusos, ¿no es cierto? En también sus revoluciones que hicieron para ser un país grande, han tenido sus héroes. O sea, los americanos también han tenido sus héroes. Entonces, este rey que invade Mali, el rey de Sosó, llega a Mali y derrota a la fuerza militar de Mali, y el rey que estaba ahí, Dankaran Tuiman Keita, que es el hermano de nuestro héroe, simplemente se retira del reino, se retira y se va, digamos, se escapa hacia las tierras altas, se va a los bosques, se esconde con toda su familia, con sus hermanos, con su mamá, con la reina Sumata Berete. Pero el otro rey se llamaba Dankaran Tuiman Huye. Este rey busca implacablemente a este joven príncipe, porque tenía la profecía de que uno de los descendientes del rey anterior, del rey fallecido, lo iba a derrotar y lo iba a matar. Pero sin embargo, este señor, este rey, el rey Dankaran Tuiman Huye, tenía una especie de, digámoslo, de protección mágica o dogmática. Había negociado su ascenso al poder por medio de, digamos, métodos metafísicos, ¿entiende? Métodos, digamos, sobrenaturales, para que usted me entienda un poco mejor. Entonces había negociado con una especie de espíritu vudú y de otros tipos de religiones para avanzar en su, digamos, ascenso. Entonces, ¿qué pasa? Que llega a encontrar a los hermanos y les da muerte a todos, inclusive a la misma reina Sumata Berete, a la que mandó a expulsar y exiliar a nuestro héroe, ¿no? Sundiata Keita.
la llega a encontrar, lo llega a eliminar, lo llega a, digamos, a prácticamente aniquilar. Pero nuestro héroe, Sundiata Keita, había estado, digamos, alojado en el reino de Mema, y de ahí se había pasado al otro reinado, al reinado de Ouagadougou, pero había conseguido la protección de este rey. Como era un príncipe, el rey le había dado, digamos, los respetos y el trato que se le da a un joven príncipe. No pensando tal vez en lo que más adelante pueda cosechar, de repente una amistad o de repente un tratado con Mali, ¿no? Con el reino de Mali, sino pensando en darle un trato al joven príncipe que ha tenido de repente una mala pasada, que a veces suele suceder en esos casos. Usted sabe que es posible que a veces el que sea el heredero al trono muchas veces no llega, digamos, a completar su reinado. A veces en el camino le pasan cosas como esto, lo que le pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que ya habían llegado las noticias a este joven príncipe, que ya había crecido, ya se había vuelto diestro con el arco, con la flecha, y a la vez también había estado, digamos, sometido a tratamientos médicos, y había estado superando su problema de ojera, su problema de enfermedad. Había agarrado ya un poco más de bienestar. Su madre también se había encargado de todo esto. Una vez que ya había estado fortalecido, ya era un joven mancebo en toda su plenitud, ya tenía acogida por los habitantes del reino de Ouagadougou, de Mema, donde había estado, y de otros reinos aledaños, ¿no? De Mossi, de Tuaregs y de Chongui, que habían sido reinos aplastados por el rey de Soso, que había entrado a ocupar estas tierras, ¿ves? Entonces, un día, el pueblo de Mali se rebela contra sus captores después de más o menos unos 15 años de, digamos, de sometimiento, y se levantan en revolución. Un emisario de los revolucionarios llega a donde está el príncipe y le dice que es el único heredero que ha quedado, porque el resto ha sido aniquilado. Entonces él se acuerda de su hermano que lo expulsó, lo exilió, que fue de repente hasta, digamos, muy amable, ¿no?, en no darle muerte y expulsarlo con vida a él, a sus dos hermanas, porque eran 3 hijos, eran 2 hermanas y él, un hombrecito, y los había expulsado junto con su madre. Se les había dado todas las facilidades como para que se vayan, ¿entiendes? Entonces, esta parte a veces hay que verlo, ¿no?, con estos ojos, digamos, de destino, con estos ojos de agradecimiento. O sea, muchas veces uno no se debe crear enemigos cuando no es necesario, ¿entiendes? Entonces, esta parte, digamos, que leyendo el corazón a nuestro joven héroe, pensando en que estos hermanos de la otra familia, bueno, no habían sido tan, pues, digamos, tan malignos con él ni con su madre, habían sido hasta inclusive muy dadivosos, le habían permitido que se vaya con ciertas posesiones que le permitan presentarse como nobles ante otros reinos y poder conseguir, digamos, cierto estatus, ¿no? Justamente fue lo que consiguió. Entonces, nuestro príncipe, Sundiata Keita, regresa a Mali, y a su regreso va uniendo a todos los pueblos aledaños, y se le van uniendo pequeños ejércitos que conforman uno bien grande, y terminan enfrentándose en una guerra, en la batalla de Karina. En 1235 se decide el destino de Mali. Nuestro joven príncipe, Sundiata Keita, derrota a las tropas de el rey Dankaran Toumanjouye y le da muerte a este rey, misteriosamente, con una flecha, así dicen los relatos, con una flecha que tenía un espolón de gallo blanco. Adicionalmente a ello, una de las hermanas de nuestro héroe le había conseguido un artefacto o un objeto mágico que se llamaba Nasi, que tenía el poder de neutralizar la magia negra o la brujería que protegía al enemigo.
¿Ven? Entonces acá también entran a tallar ciertas situaciones sobrenaturales, pero que están escritas, están relatadas. Oiga, usted puede encontrarlo. Estos relatos que yo estoy comentando, no los estoy inventando, ¿entiendes? Ni tampoco lo estoy sacando de fuentes, digamos, no muy reales, ¿no? Usted lo puede investigar acá, se mete al Google y lo saca, pero va armando su rompecabezas. Entonces, de esa forma es como nuestro héroe llega a gobernar Mali y llega, digamos, a convertir a Mali en una de estas potencias, porque la junta y la forma como una confederación, una federación de pueblos, ¿no? De ciudades, y llega a ser rico. Entonces seguimos avanzando. Y ya para el siglo XV, cuando hablamos del siglo XV, estamos hablando del 1 de enero del año 1401 hasta el 31 de diciembre del año 1500. Ahí son los 100 años, ahí es un ciclo, ¿ya? Para que usted más o menos me entienda. Entonces, África, el centro de África y el sur de África aún son un poco desconocidos, pero estos reinos que estaban en el norte de África sí eran conocidos, ¿no? Pero la parte sur, la parte, digamos, de centro, que tenía un gran desierto y una gran selva, no eran muy conocidos. Entonces, ¿qué pasa? Que las rutas comerciales que necesitaban los europeos para llegar hacia Asia, para comerciar con algunos minerales y sobre todo con especies que necesitaban para, digamos, su vida cotidiana, eran, digamos, un elemento muy preciado y obligaba a que los comerciantes, digamos, se desplacen hasta allá. Las rutas eran un poquito intrincadas y de peligro, en vista de que estas rutas comerciales tenían que, digamos, pasar por pueblos árabes de África del Norte, tener que entrar al mar Mediterráneo, ¿no? Cruzar África del Norte, llegar hasta, digamos, las costas de Egipto, desembarcarse. Para esa época todavía no estaba inaugurado el canal de Suez, todavía no se podía pasar del mar Mediterráneo al mar Rojo. Entonces tenías que cruzar tierras que estaban, digamos, ocupadas o que eran parte del imperio turco otomano, y hacían imposible a veces las rutas comerciales, o habían unas aduanas muy, digamos, drásticas, ¿entiendes? Y había esa fricción entre Europa y Asia Central. Ustedes recuerdan que el imperio turco otomano no se la puso fácil a Europa, ¿sí? Pero ellos necesitaban las especies, los europeos necesitaban las especies y querían comerciar con oro, con marfil, con sal, comerciaban con esclavos y sobre todo, como le digo, en la ruta de Europa-Asia, comerciaban con seda y especies. ¿Y qué son las especies en esa época? ¿Qué eran? Bueno, pimienta, azúcar, comino, hierbas medicinales, condimentos, jengibre, clavo de olor, nuez, canela y así un montón de artículos que eran, digamos, un manjar en la mesa de los hogares, especialmente de las clases más altas. Tener especies en tu, digamos, en la mesa de tu casa, o en tus banquetes oficiales, o en las fiestas y ceremonias que hacían los duques, los condes y los príncipes, era signo de estatus, era signo de, digamos, de posición económica, era signo de tener un estado, digamos, de riqueza alta, y los nobles europeos pagaban fuertes cantidades de dinero por estas especies y se hacía obligatorio el comercio entre Europa y Asia, y entrar por África del Norte, pasar por el mar Mediterráneo, bajarse en las costas de Egipto, pasar por Egipto, llegar hasta el otro lado del mar Rojo, te encontrabas con el imperio turco otomano, y ahí había un gran problema de culturas, choque de culturas, ¿no? Los europeos eran católicos, eran cristianos, y los turcos eran musulmanes, eran islámicos, eran fundamentalistas,
¿me entiendes? Entonces ahí había un problema ya de conflicto religioso, conflicto militar, porque yo le voy a, después en otros videos, le voy a narrar las historias de los grandes sultanes, que eran también otros héroes, también eran otros, digamos, personajes, digamos, ¿cómo le puedo decir? A ver, eran otros personajes que nos causaban una, digamos, sensación de inspiración cuando usted escuchaba las hazañas que podían hacer estos señores. Usted ha escuchado, por ejemplo, las hazañas de Saladino II, del sultán Mohamed, de Osman, ¿no? Suleimán el Magnífico. Bueno, esas son otras historias que las voy a narrar en otro video, navegante. Pero no se me salga el camino, no se me salga el camino. Seguimos en África. Estamos en África, geopolíticamente, ¿no? Entonces, el Imperio Turco Otomano, que se encontraba en medio de la ruta, hacía, digamos, intrincado este asunto, este negocio. Entonces los europeos tenían que buscar otras rutas adicionales, otras rutas, digamos, colaterales, ¿no? Para no, digamos, tener este problema. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a darle la vuelta a toda África. Pero África, como le expliqué, era un lugar, un continente que no era, digamos, no era de interés para el imperio europeo, porque no tenía, digamos, su interés. Ellos bastante interesados en Asia. Entonces tuvieron que darle la vuelta a África. Entonces los primeros que se aventuraron a hacer una ruta hacia Asia fueron los portugueses, digamos, aventurarse a una ruta, digamos, seria, pues, ¿no? Para hacer una empresa grande. Hicieron puertos en la costa de África Occidental, llegaron hasta Cabo de Buena Esperanza, le dieron la vuelta a África y llegaron hasta Asia. Portugal exploró todas estas costas africanas y le dio la vuelta. En 1498, Vasco de Gama llega a la India y comienza a comerciar con especies en grandes cantidades. Hay un acuerdo con el Reino de España para que no se vayan, digamos, no se vean afectados las empresas. España está abocado a la conquista de América y Portugal está abocado al comercio con especies de Asia. También Portugal recibió su parte en América del Sur, ¿no? Ustedes saben que entró en Brasil. Pero más se ocupaba de su negocio con los comercios de especies. Pero para 1580 ocurre la guerra de secesión entre el Reino de España y el Reino de España simplemente toma el control de Portugal. Portugal, con una, digamos, maquinaria militar débil y pobre, no pudo, digamos, detener el avance español. Es tomado. Lógicamente que después Portugal se independizó. Pero mientras que ocurrían estas guerras de sucesión en España y Portugal, Holanda se aprovecha del momento, y Holanda también, que tenía sus barcos militares, sus barcos de guerra, tenía su ejército que estaba también dando la vuelta a África, tenía, digamos, le quedó servir en bandeja los puertos portugueses y tomó las colonias portuguesas. Se apropia de estas colonias y continúa con la empresa de comercio de especies. Pero otras potencias también ya habían, digamos, mostrado su interés. Entonces Francia, Reino Unido, Dinamarca, España, Prusia, que es la Alemania antigua, antes de que se conforme el gran imperio alemán, ¿no? Prusia también enviaba sus embarcaciones, sus barcos, y le daban la vuelta a África. Encontraron que habían bastantes lugares, digamos, como que para que pueda albergar un regimiento militar, almacenes. Encontraron que también habían algunas especias que encontraban en África, algunos, digamos, algunas plantas medicinales, algunas nuevos minerales, nuevos recursos naturales que podían explotar. Entonces ya no tenían que irse tan lejos, pero comenzó a ponerse interesante África. ¿Ve? Entonces, señores, comenzaron también a ver que habían otro tipo de especies y comercio con América, porque también había esclavos en América. Los indígenas, los aborígenes americanos, también eran llevados a Europa. ¿Ve? Había comercio de esclavos de África hacia América, de América hacia Europa, de África hacia Europa, de Asia hacia Europa,
y muchas de esas especies se sembraban en África y vieron que sí daba, o sea, sí se podía plantar semillas de especies de Asia en África y sí daba. Algunas no daban, las llevaban a América y en América sí daban. Otras que traían de América, como café, como caña de azúcar, como tabaco, las sembraban en África y en África sí prendían. Entonces hubo una recombinación del comercio, ¿eh? Así, de tal manera que se puso interesante, pero África se puso interesante para esto. Entonces se comenzó a comerciar con esclavos, oro, especias, de América a Europa, de África a Europa, de Asia a Europa, ¿entienden? Y resultó, digamos, interesante y rentable todo esto. Entonces, ¿qué hicieron las colonias? Los colonizadores, los colonos, los europeos, comenzaron a enviar expediciones con bastante, digamos, súbditos del reino. Tenían mucha población pobre en sus países, en sus reinos, pero ¿qué decidieron? Decidieron enviar a gran cantidad de colonos para que puedan repoblar estas nuevas tierras, hacer asentamientos y ejercer el derecho de consolidación de estos territorios nuevos. Ocurrió en América y ocurrió sobre todo en África. Entonces a África llegaron miles de colonos, holandeses, británicos, españoles, portugueses, belgas, alemanes, y comenzó la conquista de África. Así, señores. Entonces, en el siglo XVIII, más o menos ya estamos en los años 1700 y pico, o sea, el siglo XVIII comienza el 1 de enero de 1701 y termina el 31 de diciembre de 1800. Ocurren protestas por el maltrato que habían contra la esclavitud, ¿no? Comienzan a salir ya las primeras corrientes de derechos humanos a favor de los ciudadanos africanos. Se denuncia al rey Leopoldo, ¿no?, por el trato brutal que le daban los belgas a los ciudadanos africanos. Estados Unidos, que ya era un país libre, ojo que Estados Unidos estuvo libre desde el año 1776, ¿no? Ojo con ese dato. Estados Unidos repatria ciudadanos africanos que eran esclavos en Estados Unidos hacia África y los lleva hacia la región de Liberia. Es una región en África Occidental. Para esos años, luego, en el año 1869, Francia y Egipto inauguran el Canal de Suez. Abren el Canal de Suez, abren una ruta más corta y más rápida hacia Asia y también a África, para darle la vuelta por el otro lado de África, ¿ya? Como ustedes saben, el Canal de Suez une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, que actualmente están en guerra. En el mar Rojo, el país de Yemen, con sus, con su, plataforma política militar, los hutíes, ¿no?, están hundiendo barcos americanos, barcos ingleses, en una carrera por apoyar al Estado de Palestina, haciendo uso y gala de la posición que les da la naturaleza en esa parte, ¿no? Están causando, malestar en esa parte del mundo. Pero no nos salgamos de tema, sigamos con África. Se inaugura el Canal de Suez en el año 1869 y hace una ruta más corta hacia África. Pero de las tantas exploraciones que ya había habido de europeos hacia África por todos lados, los europeos descubren de que África es un continente rico en recursos naturales. Ya hemos hablado en sal, en oro, en diamantes, en minerales, en ganadería, en plantaciones, en productos naturales, en especias. Entonces, ¿qué hace África? ¿Qué hace Europa? Europa está en pleno auge de la primera revolución industrial. Están usando la maquinaria del vapor, la mecanización del producto. Aparecen las industrias, las fábricas. Hay competencia entre los estados europeos, ¿no? Entre alemanes, entre franceses. Las industrias van creciendo a un ritmo pero desenfrenado. Entonces, como hay este tipo de carrera por África, por uno y otro lado, por varios lugares,
tanto por la parte oriental como la parte occidental, se encuentran piquetes de tropas franceses, británicos, alemanes, belgas, holandeses, portugueses, españoles, y hay conflictos entre ellos. Conflictos por las tierras, por los puertos, por la posición de donde habían más especies, más esclavos. Entonces hay una serie de conflictos entre países y potencias europeas. Y también con Estados Unidos, ojo, porque Estados Unidos, como ya les expliqué, también ya era un país libre. Entonces, en ese sentido, comienza a haber conflictos entre uno y otro. Entonces, en el gobierno alemán había un señor, Otto von Bismarck Schönhausen, nacido en 1815 y que es prácticamente el alemán más ilustre de la historia germánica, fundador de la Alemania moderna. ¿Quién era este señor? Este señor se ocupó de unificar a todos los reinos alemanes. Este señor era un Junker. Un Junker prácticamente era un señor de la alta nobleza, terrateniente del antiguo imperio de Prusia, que era el nombre, ¿no?, de uno de los reinos alemanes que era el más pujante. Fue ministro de Prusia, fue destacado, o sea, participación muy destacada de Otto von Bismarck en la guerra de los ducados alemanes, de los pequeños reinos alemanes que habían dispersos, que no se ponían de acuerdo entre ellos, pero tenían la misma cultura, la misma religión, el mismo lenguaje, tenían las mismas costumbres, pero sus pequeños, digamos, líderes hacían a veces imposible la convivencia. Otto von Bismarck le declara la guerra a todos estos reinos para juntarlos y unificarlos. Algunos acceden, digamos, pacíficamente, otros se unen a la causa, otros no se unen. Entonces, entre ese baile de acomodo, llega a unificar a los ducados alemanes, crea un tratado de comercio aduanero que llega a interesar mucho a estos reinos alemanes, y se llegan a juntar, se llegan, digamos, se puede decir, lo pueden llegar a unificar prácticamente. Luego participa también en la guerra entre franceses y alemanes. Luego de esto seguimos con la guerra austrohúngara, ¿no?, austrohúngaro y alemanes, con la finalidad de unificar a Alemania. En 1867 alcanza la alianza militar y acuerdos comerciales entre todos los ducados, pequeños reinos alemanes, y prácticamente nace el segundo Reich alemán, gracias a Otto von Bismarck. Tiene su historia bien peculiar este señor, que sería bueno también hacer un video más adelante. Pero una vez hecho esto, era tan destacado este señor y reconocido que genera la conferencia de Berlín, al ver que hay muchas disputas por África entre los gobiernos europeos. Y en esta época, pues, los colonialistas europeos eran, digamos, la cereza en el pastel del mundo. En la conferencia de Berlín dura del 15 de noviembre de 1884 hasta el 26 de febrero de 1885. ¿Se cuentan? Casi más o menos unos 4 meses. Pero se llegan a tener unos acuerdos muy puntuales en la que todos tenían que respetar. Todos los invitados a esta conferencia eran las potencias del momento. Más o menos 15 países entraron en la conferencia de Berlín. Un grupo que tenían interés real en África y otro grupo que no tenía interés en ocupar África, pero habían sido invitados para que se suscriban a los acuerdos que de la conferencia se iban a establecer, de tal manera que ya no hubiera malentendidos futuros, tanto para los que querían colonizar África como para los que no querían colonizar África.
Los embajadores, con sus respectivos traductores, llegaron a la conferencia y aceptaron todos los términos. ¿Qué se acordó en la conferencia de Berlín? Establecer condiciones. Número 1, establecer las condiciones para el desarrollo del comercio, ¿no? La civilización y bienestar moral y material de África. Reglas y normas internacionales para la ocupación territorial, porque habían problemas por la ocupación. ¿Qué más se acuerdan? Libre navegación con los ríos Congos y río Níger, que eran los ríos más importantes de esa región. Prohibición de la esclavitud. Mira hasta qué nivel llega, ¿eh? Se prohíbe la esclavitud, ya porque era un tema que ya estaba en la mesa, ya era un tema candente. Habían habido problemas en América, habían habido problemas en Europa mismo, en África mismo, entonces era un problema que sí o sí tenía que solucionarse. Consolidación territorial bajo ocupación efectiva, militar, económica, política e infraestructural. Con comunicación, ¿no? Dando cuenta y dando parte a los otros 15 estados que habían estado en la conferencia de la ocupación real. Y los otros estados verificaban que efectivamente estaba, digamos, ocupando el territorio como los acuerdos se habían quedado. Ahí aparece, digamos, ya con más fuerza ¿cómo se puede decir? A ver, derecho del utis possidetis, ¿no? De el que posee la tierra, el que la utiliza, es el dueño de la tierra. Pero también tenía que haber un tratado o un acuerdo con la población local, en la que la población local te autorizaba a que tú te quedaras ahí en esa parte y la puedas explotar. Con esto ganabas tu derecho a la explotación perpetua de todos los recursos naturales que había en África. Lógicamente en el papel todo era bien bonito, ¿no? Pero en la realidad hubieron pues sus, digamos, exageraciones, hubieron realmente sus cosas particulares y peculiares, ¿no? Que sería bastante, digamos, penoso contarlas acá en este canal. Podría hacerlo, pero no va a demandar más tiempo, no va, digamos, salir de repente del segmento que tenemos en este momento, que es África. ¿Cómo nos afecta África? Una vez que se reparte África de esta forma, queda más o menos así. Miren, actualmente los países que actualmente yo les voy a mencionar pertenecían a la potencia que les voy a mencionar. Para eso les voy a pasar la foto de la repartición de África. ¿Cómo quedó África? Francia estaba a cargo de Mali, de Níger, Costa de Marfil, de parte de Guinea, parte de Senegal, Burkina Faso, parte de Somalia, parte del Congo, Argelia y Madagascar. ¿Ven? Como cerca de 8 países estaba a cargo Francia. Reino Unido estaba a cargo de Egipto, Gambia, Sierra Leona, Costa de Oro, Nigeria, Sudán, Uganda, Kenia, Somalia y Rodesia. ¿Qué le parece? España estaba a cargo de Marruecos, parte del Sahara y parte de Guinea, ¿no? Porque había una parte de Guinea que también estaba a cargo de Francia, o sea, se habían repartido las tierras bajo el método de la ocupación real y efectiva, como estábamos quedando, ¿no? Como habían quedado en la conferencia de Berlín. Alemania estaba a cargo de Togo, Camerún y parte de lo que es actualmente Sudáfrica. Bélgica tenía parte del Congo, Ruanda y Burundi. ¿Ven? ¿Se cuenta? Portugal tenía parte de Guinea, parte de Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, Mozambique. Italia tenía a cargo Libia, Eritrea, Somalia y Etiopía. ¿Se cuenta? O sea, prácticamente en la conferencia de Berlín se decidió el destino de África y no fue invitado
ningún país africano, ningún reino africano, que habían reinos africanos en esos momentos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como el que les estuve contando de Mali, había pues reinos así, que habían despegado, que habían tenido, digamos, su etapa floreciente, que tenían reinos estructurados, como Mali. Le conté de Mali, ¿no es cierto? Hablamos de Mali. Igual había también en Etiopía, había también en el Congo, habían reyes que estaban, pero no fueron invitados, ¿entienden? Entonces, pero civilizadamente se repartió África. Bueno, señores, así es la historia, así es la realidad. Cualquier parecido actualmente como se va a negociar, ¿no?, la repartición de Ucrania, es pura coincidencia. Entonces, señores, cuando los poderosos mandan, el reto simplemente mira. Pero esto nos sirve muchas veces para, digamos, reflexionar, ¿no? Para saber, para reflexionar y para hacer una especie de crítica constructiva. No destructiva, porque no nos sirve de nada, digamos, apuntar con el dedo y acusar que estos países imperialistas, pero son imperialistas o han sido imperialistas porque han tenido gente que lo ha hecho grande, pues, grande como Franklin Roosevelt, ¿no es cierto? Gente grande como Otto von Bismarck, gente como, digamos, los antiguos reyes europeos, Carlomagno, ¿no es cierto? ¿Cómo poder olvidar a tantos, digamos, héroes, a los Césares, que han sabido conducir a su país? Así como hemos estado hablando de este héroe africano, de Sundiata Keita, ¿no es cierto? Los europeos también han tenido de ellos y han sido mejores, ¿no es cierto? Entonces no nos sirve de nada criticar, hay que hacer alguna crítica constructiva. Apuntemos de repente a ser más civilizados en el mundo, aprender de esta parte de la historia para que ahora, en estos tiempos, no se cometan las mismas injurias. Bueno, terminando. Luego llegan las guerras mundiales. La primera guerra mundial llega en 1914 y Alemania pierde sus colonias en África. Las pierde y son repartidas entre Reino Unido, Francia, Bélgica y Sudáfrica. Sudáfrica ya había alcanzado su independencia. Egipto, luego de la Primera Guerra Mundial, se independiza del Imperio Británico. No, pero el canal de Suez sigue bajo el control americano. Luego, posteriormente, ya habría una guerra por el canal de Suez, ¿no? Ya le he relatado brevemente en otro video cómo se va la guerra entre Egipto contra Reino Unido y se une con Francia y se une con Israel. 3 países contra un país subdesarrollado, ¿no? Por el control del canal de Suez. Tiene que entrar a batallar Rusia y Estados Unidos, porque no les habían prácticamente pedido permiso a los dos países. Eso es luego de la Segunda Guerra Mundial. Es que ya habían perdido hegemonía. Ya Reino Unido, Francia ya habían perdido hegemonía. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, ya eran 2 los bandos que estaban a cargo del mundo: Estados Unidos y Rusia. No había más. ¿Entiendes? El resto tenía que acoplarse a un equipo o a otro equipo. Bueno, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, en África, Italia pierde sus colonias luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Italia se une a Alemania, ¿no es cierto? A Alemania y Japón. Ellos pierden la guerra y en consecuencia pierden también sus colonias. Etiopía se independiza, ¿no? Liberia también se independiza. Libia se independiza de Francia. Sudán se independiza de Reino Unido. Argelia se independiza de Francia. Marruecos se independiza de España. Y así van llegando hasta nuestros días. Hay algunos todavía países que están bajo la protección de otra potencia que se han ido liberando. Pero todos estos problemas actuales que vemos ahora, estas guerras, nacen después de la conferencia de Berlín. Bueno, señores, así es, ha sido un video muy largo, casi 1 hora, pero nos ayuda muy bien a entender la situación actual de África, la situación actual de cómo nos puede ir también a Sudamérica. De repente ya nos pasó y no nos hemos dado cuenta. Bueno, vamos a hacer otro video. Listo, navegante, esto ha sido un segmento para los navegantes que se suben a mi nave. Navegantes, nos vemos en otro programa.
Te cuidas.